tema que nos toca hoy es el de cáncer, y quería, eh, en este poco tiempo que tenemos, recalcar un par de conceptos que nos quedaron, se ve que eh, un poco claros han quedado, en base a los resultados del final último que se tomó, y por eso, digamos, decidí darlo de una manera concreta y sin ahondar mucho, porque todo este tema es un tema que ya lo han visto en patología. Eh, a ver, discúlpenme que tengo más gente que quiere entrar, ahí la estoy admitiendo. Y bien, bueno, entonces, se ve que hay un par de conceptos que no quedaron muy claros en las seminarios o anteriores, o que vienen de patología con conceptos un poco confusos, y lo que me interesaba era aclarar un poco esos conceptos, ¿no? El primero es el de carcinoma. Todo lo que es cáncer viene de tejido epitelial, ¿sí? Como dice ahí arriba, tipo de cáncer que se desarrolla a partir de células epiteliales. De todo tipo de células epiteliales, que son las que revisten cavidades como los intestinos, el esófago, el pulmón, lo que sea. Entonces, esos son carcinomas, hasta de piel, externos. Después, los adenocarcinomas, que son todos de origen de células también epiteliales, pero de revestimiento interno de glándulas, ¿eh? Como pueden ser las glándulas salivales. O las de pulmón también, porque en los pulmones hay glándulas de secreción, por eso tenemos tos, moco, expectoraciones, etcétera. Entonces, hasta acá, carcinomas epiteliales, adenocarcinomas son tumores malignos, que tiene la parte esa de carcinoma, de origen epitelial, y después los que son de origen de tejido conectivo o conjuntivo, como por ejemplo los músculos, la grasa, el hueso, el tejido fibroso, etcétera, llevan al final la palabra sarcoma. Entonces, un tumor maligno de la grasa es liposarcoma. Un tumor maligno de los músculos, depende si es liso o estriado, es eh, leiomiosarcoma del músculo liso y miosarcoma del músculo estriado. Y así el liposarcoma, el osteosarcoma, el fibrosarcoma, son todos tumores malignos de distintos tipos de origen eh, epitelial. Epitelial no, los sarcomas son de tejido conectivo, perdón. Y el melanoma, que es un tipo raro de cáncer que se desarrolla a partir de los melanocitos, y que es muy frecuente en la piel, sobre todo de los blancos o colorados de la raza blanca, digamos, Profe, pero se da disculpa, más. ¿Cómo? disculpa, creo que hay gente en sala de espera. Tenés razón, dale, ahí los Gracias. admití. El, entonces, son de producto de los melanocitos. Se da más frecuentemente en piel de la raza blanca y más frecuentemente en las mucosas de la raza negra. Ujú. Sí. Entonces, tenemos como definición del cáncer, que es un término genérico que designa a un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, siempre de origen epitelial. Y son tumores malignos, neoplasias malignas, ¿sí?
Quiero que quede bien claro esto porque en el final hubo unos errores importantes. La epidemiología de la oncología en el sector nuestro, oral, es alrededor del 5% de todas el conjunto de las neoplasias malignas de la economía, ¿sí? O sea que es un porcentaje relativamente poco frecuente. Pero, porque no es 5% en la población, es un 5% de todas las neoplasias. De un 3 a un 5%. Afecta frecuentemente a los hombres, pero también a las mujeres, mayores de 40 años de edad y a medida, como dice ahí abajo, de que va aumentando la edad, aumenta también la incidencia de esta patología. Y dentro de las localizaciones que mayor frecuencia se producen es la lengua, ¿eh? Sobre todo en sus bordes laterales. Los factores son estos, que ayudan, ¿eh? Es, son factores agregados a la parte genética que uno puede transportar. Acuérdense que nadie se enferma porque quiere, sino que se enferman los que tienen la posibilidad también de enfermarse. Entonces, si a eso nosotros tenemos una predisposición genética por la raza, sexo o lo que sea a determinadas enfermedades, hay condicionantes externos como pueden ser el tabaco, el alcohol, la inmunodepresión, las infecciones, el HBP, la dieta, ¿m? Que favorecen todo este tipo de desarrollo de esta afección. Esto no tiene mayor importancia para nosotros ahora, pero en lo que sería este seminario, pero bueno, son las teorías que hay una genética, una protooncogenes, oncogenes, y este es el proceso. Hay un carcinógeno y este es el proceso de la carcinogénesis, ¿sí? Hay un proceso de iniciación en el que hay una mutación celular, o sea, una célula que por X condiciones, o por un problema genético, o por un problema externo, como puede ser una radiación ionizante, este, o una radiación actínica, en el caso de la piel, el labio inferior, etcétera, o en la cara, que es la zona más expuesta que tenemos, estas células epiteliales mutan y esa mutación celular hace que tengan una función determinada y aumenten su promoción, cambien su índice mitótico y también la conformación de su ADN. Sus núcleos tienen distintas morfología y tamaño. Entonces, hay un proceso de iniciación, donde se produce la mutación, un proceso de promoción y de transformación. Estas clonas celulares se transforman en una masa de tejido que tiene unas características propias, distintas al del tejido que les dio origen. Esto progresa y como en todos los tumores malignos, crece, infiltra y tienen la posibilidad de metastizar. ¿Qué quiere decir? Que tienen la posibilidad de generar colonias a distancia del tumor original. Esas son las metástasis. Entonces, tenemos acá en las imágenes más o menos una evolución normal, donde tenemos una iniciación, que es una lesión pequeña, apenas la vemos, y va progresando, hay una promoción de esas células, van creciendo, tienen determinado tipo de transformación, van cambiando y progresan, infiltrando los tejidos adyacentes o subyacentes. Para esto, recuerden que siempre en el tratamiento del cáncer no van a tratar a nadie, ni los radioterapeutas, ni los quimioterapeutas, ni nadie si no tienen un diagnóstico de certeza. Y los más indicados para conseguir ese diagnóstico de certeza y en una forma temprana, inicial, somos nosotros, que estamos todo el día trabajando en esta región.
Por eso es que hacemos especial hincapié en esto. Y después, si llegamos, les voy a mostrar un caso para que vean por qué es importante el diagnóstico precoz. Entonces, cuando nosotros tenemos sospecha de alguna lesión que está en la boca, que lleva más de 15 días, etcétera, no tenemos que dudar en hacer una pequeña biopsia, ¿eh? Los dermatólogos hacen lo mismo cuando tienen lesiones que tienen dudas o no la tienen muy muy clara cómo está la expresión de la lesión, ellos enseguida toman una muestra. Pero bueno, ellos tienen la piel afuera y la vemos todos, pero ellos saben apreciarla. Acá nosotros estamos en la boca y es nuestra responsabilidad poder apreciar y distinguir este tipo de afección. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces tenemos que las biopsias, esto, incisionales o excisionales, es lo más importante de todo, que es tomar una pequeña porción en muestra de la lesión y del tejido que la circunda, para que el patólogo pueda comparar el tejido que lo rodea, que muchas veces es el que le dio origen, al tejido neoformado. Neoformado se habla de neoformación. Eso es una biopsia incisional, ven que es como una porción triangular que se toma de la parte del tejido, desde arriba o desde el costado. La excisional es con un pequeño margencito de seguridad, uno toma toda la lesión en su periferia y la saca completamente. A esto se le puede hacer también distintos tipos de estudios, como es, por ejemplo, voy a hacer entrar unos chicos más, disculpen, pero a la citología, pero para hacer la citología de este tipo de lesiones se necesita de patólogos, en realidad de citólogos, que tengan gran capacidad en la identificación de estas mutaciones, de estas transformaciones. No es tan precisa. Sí la usamos mucho en un procesos de cosas que se hacen por ejemplo, en quirófano a través de procesos que se llaman congelación, que uno concuerda con el patólogo para hacerlo inmediatamente en el momento del acto quirúrgico para quedarse tranquilo de que uno pasó por tejido sano al hacer la exéresis de esta lesión. Pero bueno, eso es bueno y se usa, pero bueno, hay muchos que no lo usan. Y la inmunohistoquímica es muy importante porque cuanto más indiferenciado, o sea, cuanto menos se parece el tejido de la neoplasia al tejido que le dio origen, es más difícil de identificar. Por eso está este estudio de inmunohistoquímica que, estudiando un poco la inmunidad y la química de la célula, puede observar digamos, cuál es el tejido de origen de estas clonas, de estas familias de células. Como tercero en esto, sí hay marcadores tumorales y todos son análisis de sangre, etcétera, que pueden evidenciar o resaltar la presencia de alguna patología. No mucho en los de la patología oral, sí para el resto de la economía. Este, y otra cosa importante es el diagnóstico por imágenes, del que vamos a profundizar más adelante. ¿Por qué dije que íbamos a profundizar más adelante? Porque para tener un tratamiento adecuado de este tipo de afecciones, es importante protocolizar y saber en qué estadio de la enfermedad se encuentra el paciente. Y para eso se creó este sistema que es el de TNM, donde T hace referencia al tamaño del tumor, N es a los nódulos, la presencia de mayor número o de distinto lado de ganglios metastásicos en las cadenas del cuello, y M a la presencia o ausencia de metástasis. Pero para poderlo clasificar a estas cosas, antes esta clasificación era solo clínica.
uno para saber si tenía nódulos o metástasis, trataba de palpar el clínico si había presencia de nódulos, estos nódulos si eran firmes, duros, adheridos, etcétera, y de qué tamaño, podía presumir, pero todo esto lo cambió el advenimiento de los estudios de diagnóstico por imágenes, como son la tomografía computada y la resonancia nuclear magnética, que cambiaron en su totalidad la estadificación de los tumores. Esta estadificación es importante porque nos va a permitir dar un punto de partida desde el estadio en que arranca este paciente su tratamiento y saber en qué protocolos de tratamiento entraría el suyo. Y también nos va a servir para una vez terminado todo el tratamiento, evaluar cómo fue ese tratamiento y si eso a lo largo del tiempo va sufriendo algún tipo de modificación. En el caso particular, como dijimos hoy, que ¿cuál es el lugar más frecuente? Lo dijimos, la lengua, ¿no? Y en la lengua tenemos que depende de la región, va a tener determinados, en realidad en la cavidad oral, va a tener determinado tamaño, que en realidad es este que se encuentra acá arriba, no sé si se ve bien, en la parte del dorso de la lengua, donde dice que un T1 es de 2 centímetros, menor a 2 centímetros, un T2 es de 2 a 4 centímetros, un T3 es mayor de 4 centímetros. Pero en el borde y parte posterior de la lengua, esto sea tercio posterior de la lengua, hubo un señor, este que está acá abajo, que hizo otro tipo de estadificación donde le puso que un T1 es menor a 5 milímetros, un T2 es mayor a 1 centímetro y un T3 es mayor, perdón, un T2 es entre 5 y 10 milímetros y un T3 es de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Igual ustedes observen que son tamaños que para la boca son representativos. ¿Mm? O sea, son fácilmente observables lesiones de estos tamaños. Eso con respecto a los tumores, ¿no? Al T de la clasificación que estábamos viendo. En cuanto a los ganglios, no voy a profundizar demasiado, pero acá tienen un esquema de las distintas N y ya les digo, esta estadificación de los nódulos del cuello es una clasificación que es más que nada clínica, pues son ganglios inclusive grandes. Hoy con la tomografía o la resonancia nuclear magnética, uno puede apreciar nódulos de menores de 1 centímetro. Entonces, eh, por ahí alguien que clínicamente uno lo toca y no encuentra ningún tipo de nodulopatía a nivel cervical, en la resonancia aparecen. Entonces volvemos a los estadios, que era que dijimos que era importante para su tratamiento y pronóstico. Es Y ustedes por ahí pueden decir, no, pero no, es complejo, relevante. No, el tamaño del tumor es lo que decíamos recién. TIS es tumor in situ, y después viene T1, T2, T3. El estadio cambia. Por ejemplo, acá, los estadios 1 y 2 tienen una grandísima capacidad de respuesta y sobrevida después de los 5 años, que andan en el orden del 80%, a veces más. En cambio, ya los estadio 3, donde hay una presencia de nódulo, o los estadios 4, que a veces no tienen ninguna presencia de nódulo, pero infiltran los tejidos vecinos, no importa el tamaño del tumor, ya el pronóstico de sobrevida después de los 5 años solo llega al 5%. Entonces, fíjense la diferencia de agarrar algo de una manera más o menos temprana a algo que ya infiltró y cambió en los tejidos.
Entonces acá lo tienen un poco resumido. El estadio es el factor más importante, ¿eh? Y ya les digo, por el factor pronóstico que tiene, nos deja saber más o menos el pronóstico que va a tener y los distintos planes de tratamientos que puede llegar a tener. Generalmente esta patología no la manejamos nosotros, sino que lo maneja un comité interdisciplinario de profesionales, y generalmente el que dirige la batuta es un clínico oncólogo, aunque también hay cirujanos oncólogos y radioterapeutas. Pero el tema con cada uno de ellos es que muchos de ellos, digamos, tiran para su lado. El que es el cirujano oncólogo muchas veces va mucho para la cirugía, el radioterapeuta va para quiere solucionar todo con radioterapia, y el quimioterapeuta, que muchos de los clínicos oncólogos son quimioterapeutas, quieren solucionar mucho con quimioterapia. Pero bueno, eso al margen. Hasta acá vamos bien, ¿se entiende? ¿Voy claro? Si la complico, avísenme, por favor. Sí, profe, va bien. Sí, profe, Bueno, bien. ya, Se ya entiende, largamos, profe. ya largaba un grillito por ahí. Bueno, entonces, en base a eso, en lo que estábamos diciendo recién de los tamaños de los tumores, etcétera, los de peor pronóstico son los que se presentan en el piso de la boca, lengua y encía, ¿sí? Porque tienen una gran capacidad de generar adenopatías bilaterales. Eh, Así que bueno, bueno, después dice que las metástasis ganglionales pueden ser de un lado, del otro, de los dos. Y, y no solo eso, recordemos que también tiene la capacidad de metastasizar a distancia y tiene dos lugares de predilección, ¿eh? Son los ganglios, el pulmón, y después va al hígado o al cerebro. Bueno, esto es un poco, si ustedes ven acá, es por qué se le dice cáncer a esta afección. Es un término antiguo y que viene como si fuera también del signo del horóscopo, del cangrejo, porque la lesión original tiene como si fuera ramificaciones, como las patas del cangrejo y la tenaza del cangrejo. Y entonces uno, por eso cuando hace la extirpación de este tipo de lesiones, tiene que pensar en un margen de seguridad. Cuanto más amplio, más seguro es. Tenemos las vías de diseminación, prolifera el tumor, desprendimiento de células del tumor, adhesión a otras membranas basales vasculares de otros lados, proteólisis, migración dentro, adherencia, todo esto, fuerza vascular. Acuérdense que todo esto es por vía hemática, linfática, mixta, puede ser combinada, por contigüidad o gravedad, porque le queda cómodo invadir ese lugar, porque le genera menor resistencia. Generalmente las membranas basales y el periósteo y algunas cosas, a algunos tumores les da mayor resistencia. Otros tienen afinidad y siguen, por ejemplo, los cilindromas, que son de las glándulas salivales que generalmente se encuentran en el paladar, de las anexas, siguen las vainas de los nervios, este, y bueno, las más importantes son hemática, linfática, mixta, por continuidad, por siembra, cuando uno hace el exéresis y por ahí células se implantan en otro lado. Signos de sospecha en el cáncer oral, acá los tienen. ¿Mm? Pues fíjense por si les preguntan algún caso clínico o algo, es lesiones de la mucosa que no cicatricen con una terapia adecuada en el término de 15 días y que no se le puede atribuir a nada de por qué no se curan. Lesiones que presentan induración en sus bordes, crecimiento de los tejidos producto de una superficie elevada en forma de coliflor o protuberancia. Y ahora vamos a decir esto, es que muchas de estas lesiones se presentan clínicamente de tres maneras. Lo vamos a decir, pero
mm, que es en forma de placa, en forma exofítica y en forma infiltrante. Fijación de las mucosas a los tejidos subyacentes, en vez de discurrir y moverse como mismo los ganglios, a veces se fijan y son duros. Uy. Profe, ¿podrías decir las otras tres cosas que me dijiste de placa, exofítica y eso? Sí, igual ahora te lo repito en... Ah, bueno, bueno, listo, Creo que lo gracias. tenemos por acá, pero ahora insisto en eso, porque Dale. son fundamentales. Son tres formas básicas de manifestación de este tipo de patologías en la boca. ¿Mm? Que es como placa, que es como seguramente lo vieron en otras clases, o en patología, que son las plasias, lo que le dicen leucoplasia, eritroplasia, ¿ok? O eritroleucoplasia, ¿sí? Sí. Esas son las placas, o sea, en forma plana, heterogénea, a veces roja y atrófica, otras blancas, que no se desprenden con la gasa, eso es la diferencia de las micosis. Este, y nosotros cuando tenemos este tipo de lesiones que no se curan en un tiempo determinado, uno tiene que sospechar y por ahí tomar una biopsia o sacar toda la muestra y mandarla a analizar. Ahora lo vemos igual. Bueno, dale. Tenemos que, de esta patología, que es fácil, 10 minutos me queda, tengo que ir a las chapas. Este, el 97% de todos los tumores de la cavidad bucal son de células escamosas. Son lo que normalmente conocen como espinos celulares. ¿Ok? Y los, el otro 5% representan a la totalidad de los tumores de la economía dentro de la cavidad oral. ¿Ok? O sea que siempre apuesten a este. ¿Ok? Los cánceres de glándulas salivales menores, es lo que hablamos hoy, por ejemplo, el cilindroma, están revestidos de piel las glándulas de tejido epitelial y pueden, igual que los quistes, que son con recubrimiento epitelial, formar tumores en sus membranas o cáncer en sus membranas. Acá está lo que vos decías. Características clínicas. El tumor en la boca se puede presentar de diversas formas. La más común es un crecimiento o agrandamiento anormal de una zona de la cavidad oral. Tumefacción visible en una zona elevada, alerta o deformada las zonas anexas. Y lo que vamos a hacer a esto, que están acá atrás, acá abajo. Plano, en forma de placa, exofítico, crecimiento como si fuera verrugoso o vegetante, y endofítico, que normalmente son infiltrantes y crecen para adentro. Los exofíticos crecen para afuera, es como que se quieren escapar de del tejido. Y normalmente pueden ser pediculados o sésiles. Como dijimos, la mayoría de todos ellos son plasias, placas, como estas, pero pueden combinarse de forma mixta, más cuando se agrega algún otro condicionante como es el trauma. Por eso el borde de la lengua es una de las zonas más comunes, porque es una de las que con mayor frecuencia se traumatiza y se lesiona. No se salvan ni los implantes ni las prótesis. El cilindroma se da mucho en paladar y otro tumor de glándulas salivales que es el adenoma pleomorfo. Y el tratamiento de todo este tipo de afecciones son estos. No hay más herramientas que estos que están acá. Es la cirugía, que ahora vamos a hablar de ella, la quimioterapia y la radioterapia, que pueden ir asociadas antes o después, o en algunos casos durante el tratamiento quirúrgico, o antes y después. Ahí tienen los distintos tipos de adyuvante, neoadyuvante, coadyuvante. Es todo eso, todas las combinaciones de cirugía con la ayuda de quimioterapia o radioterapia. Y la inmunoterapia, que es la que viene creciendo un montón ahora en la actualidad, que es en la que se desarrollan vacunas específicas para tumores específicos de genética específica. Que esto viene creciendo hace años y cada vez más, pero a un ritmo rápido,
pero también costoso. Decíamos que la cirugía, esto es importante también, no todo lo que dice acá, pero sí estos conceptos que le voy a decir, es que la cirugía oncológica de la cavidad oral, de los cánceres de la cavidad oral, tiene que manejar tres aspectos. Una es este que está acá arriba, la resección primaria, o sea, en un tiempo del tumor y área de tejido que lo rodea sano. Es el tumor con un margen de seguridad. ¿Sí? La cirugía es resectiva y después, que acá no lo dice, debe contemplar en el mismo tiempo la extirpación de los ganglios que puedan estar, o metástasis ganglionares que puedan estar involucradas, y también, como tercer punto, o sea, en el mismo tiempo, también debe considerarse la reconstrucción. Son cirugías normalmente bastante destructivas y hay que ver con qué tipo de cirugía, por medio de colgajos rotatorios, pediculados, etcétera, o libres, se puede hacer la reconstrucción de lo que sea. Hay un montón. Pero entonces, importante, la cirugía oncológica nuestra, de este tipo, debe contemplar la exéresis total del tumor con un margen de seguridad, en el mismo acto la eliminación de los ganglios metastásicos si los hubiese, y a veces se los hace de acuerdo a determinados tumores en forma profiláctica, y debe contemplarse también la reconstrucción del área afectada. Acá de lo que ya dijimos de la quimioterapia, voy a ir más rápido, igual que la radioterapia. Bueno, el cáncer de la boca, nosotros trabajamos en ella y estamos todo el tiempo este, viéndola, así que no nos toma más de, con todas las ganas, 5 minutos, poder visualizar todas las partes de la boca para encontrar situaciones sospechosas que le pueden salvar la vida a, puede ser sus pacientes, que en muchos de sus casos son familiares. ¿Se sigue viendo mi pantalla?